desarrollar un tema bien interesante, lo que es psicopatología del pensamiento. ¿Ya? Esto ya es... Vamos a ver, este es nuestro temario. Primero vamos a definir qué es pensamiento, tipos de pensamiento, cómo se estructura el pensamiento, la clasificación de las alteraciones, el modelo que tenemos que utilizar, que es el modelo de asociaciones basado en Jaspers, y vamos a clasificar las alteraciones del pensamiento en dos grupos. ¿Ya? Cómo se estructuran los pensamientos, es decir, cómo cada idea se va estructurando, qué es la forma o curso del pensamiento. ¿Ya? Y luego vamos a ver también alteraciones del juicio, la capacidad abstractiva que está dentro de el contenido del pensamiento, y luego vamos a hablar de alteraciones del contenido del pensamiento. Vamos a hablar de síntomas de primer rango de Schneider, los tipos más frecuentes de alteraciones del contenido, los delirios secundarios, las ideas obsesivas, las ideas sobrevaloradas, un cuadro resumen de las alteraciones del contenido del pensamiento, definiciones del lenguaje, aspectos del lenguaje conversacional, clasificación de las alteraciones del lenguaje, trastornos de la articulación y trastornos de la producción. Recuerden, chicos, que para poder valorar el pensamiento yo tengo que saber a través de qué se expresa el pensamiento. El pensamiento a nivel de una evaluación concreta en una entrevista cara a cara con el paciente, ¿cómo se evalúa? A ver, ¿a través de qué? Del lenguaje, muy bien. Todo lo que nosotros pensamos lo expresamos a través de nuestro lenguaje. ¿Ya? Entonces, siempre antes de conocer lo anormal, como hemos visto, vamos a desarrollar qué es pensamiento, cuáles son los tipos del pensamiento. Entonces, el pensamiento, al final, en los libros de texto, lo que nosotros tenemos de conocimiento, concepto respecto al pensamiento, es limitado, a diferencia de lo que hemos visto en sensopercepción, donde había bastante investigación y neurociencia. Pero, por supuesto, sí hay algunas investigaciones. ¿Ya? ¿Viene de dónde el término pensamiento, del verbo pensar? ¿Qué significa dar una opinión sobre algo o poner atención en algo? Entonces, al final, el pensamiento es un proceso, chicos, donde una idea va concatenándose con otra, dentro de nuestro sistema, de nuestro cerebro, y a través del lenguaje expresa un determinado mensaje, ¿correcto? Ese pensamiento va a tener que tener una forma, es decir, nosotros no pensamos con una idea que se va por acá, con otra idea que se va por acá. Tenemos un curso normal o lineal del pensamiento. Cada idea va concatenada a otra y a otra. Y a través de ese pensamiento de curso normal nos podemos comunicar, ¿correcto? Entonces, al final, el pensamiento es prácticamente la forma o una función propia del ser humano. Y es única del ser humano. Nos permite formar ¿qué? Conceptos, nos permite resolver problemas, nos permite tomar decisiones y además emitir juicios respecto a una realidad concreta. Y este es un proceso complejo porque al final nosotros, al igual que en la sensopercepción, chicos, vamos a aprender un concepto de la parte foránea o del ambiente o de nuestra propia parte interna, y vamos a poder emitir un determinado juicio respecto a este concepto, ¿sí? Y para esto requerimos que el funcionamiento del cerebro esté normal, porque si hay un compromiso a nivel de hay un cuadro orgánico a nivel cerebral o el nivel de conciencia está alterado, ¿el pensamiento estará normal? ¿Tendrá un curso normal? No. Si hay una alteración a nivel afectivo, ¿habrá un curso normal en el pensamiento? Tampoco. Recuerden que el cerebro funciona como un todo, no con funciones aisladas. Y como les he explicado en la anterior clase, nosotros hacemos por conveniencia una subdivisión de las diferentes funciones psíquicas, ¿sí? Y vamos a hablar, Fish define que hay tres tipos de pensamiento. Primeramente, y esto va muy correlacionado con lo que tiene que ver el neurodesarrollo. Van a ver que los niños, al igual que las paraidolias, los niños tienen un pensamiento fantástico, no dirigido, autístico o dieírístico, ese es el término. Luego tenemos el pensamiento imaginativo, que permite tomar conceptos respecto a realizar un invento, permite el desarrollo de las matemáticas, la propia ciencia, y finalmente el pensamiento que en una etapa evolutiva del neurodesarrollo ya tiene un individuo con un neurodesarrollo normal, que es el pensamiento racional o conceptual, ¿correcto?
Ahora, hablamos del pensamiento autístico no dirigido, donde se empieza a formar fantasías, pero de un modo no dirigido, es decir, sin voluntad en el propio pensamiento. Y esto se va aprendiendo poco a poco al momento de estructurar el pensamiento. Ahora, recuerden, ¿no es cierto? Un niño va a tener un pensamiento fantástico no dirigido, va evolucionando a nivel del neurodesarrollo, luego tendrá un pensamiento imaginativo ya un niño entre los 9 y 10 años hasta el adolescente, y finalmente cuando se llega a la edad adulta ya se tiene un pensamiento racional. Pero aún todavía utilizamos en algunos momentos de nuestra vida un pensamiento imaginativo. Miren, acá yo les pongo un ejemplo. Una joven de 20 años que sufrió muchas privaciones en su infancia, recorría por las noches la calle de la ciudad, ejerciendo de prostituta, escuchó en la radio local la retransmisión de un pastor. Comenzó a enviarle flores y postales tanto a él como a su esposa, se puso en contacto con ellos y comenzó a llamarlos mamá y papá. Una noche, al ser interrogada por la policía, dio sus nombres como los familiares más cercanos y afirmó que realmente eran sus padres. Y este tipo de pensamiento fantástico no dirigido está muy presente en la esquizofrenia, ¿correcto? Y también en los trastornos del espectro autista. Nos permite escapar de la realidad o negarla o convertirla en algo más tolerable. Probablemente esta paciente tiene fenómenos de disociación asociado a un problema de personalidad, ¿correcto? Luego hablamos del pensamiento imaginativo. Como les digo, cubre la fantasía dirigida. Recuerden que el pensamiento autístico dieístico cubre la fantasía no dirigida. Acá nosotros funcionamos como si y permite la generación de nuevas ideas, arte, conocimiento científico. Y al igual que teníamos las representaciones mentales, ¿no es cierto? En la parte de senso-percepción tenemos la imaginería mental. Nosotros podemos representar imágenes del mundo exterior dentro de nuestro propio cerebro. Tenemos también dentro del pensamiento imaginativo el pensamiento contrafactual. Nos podemos desconectar de la realidad y pensar en situaciones que previamente nos han sucedido o pueden o no ocurrir. Yo puedo ponerme a pensar que el siguiente martes a las 7 de la noche es mi examen de psicopatología, ¿correcto? Y puedo dirigir eso. ¿Se dan cuenta? Es pensamiento contrafactual. Y la representación simbólica tiene que ver con la capacidad de utilizar conceptos o imágenes para representar objetos o entidades del mundo real. Y recuerden que el pensamiento imaginativo es la base del lenguaje, el arte y las matemáticas. Muchas veces nosotros utilizamos representación simbólica. Al momento de levantarnos en la mañana, empezamos a estructurar nuestra rutina. A tal hora tengo que estar en el hospital, de tal hora a tal hora haré mis prácticas, posteriormente tengo que almorzar, de ahí tengo que hacer esto. Esa es la representación simbólica. Pero ustedes están dirigiendo voluntariamente un esquema, ¿no es cierto? Y finalmente el pensamiento racional o conceptual nos permite resolver problemas y utiliza como base el razonamiento. Son procesos cognitivos que integran la atención, la memoria, la inteligencia para alcanzar un objetivo. Nos permite utilizar el pensamiento inferencial. ¿A qué me refiero con el pensamiento inferencial? Yo sé que para abrir una determinada cerradura tengo que utilizar un objeto puntiagudo. No voy a agarrar una cuchara y voy a querer abrir con una cuchara una cerradura, ¿no es cierto? Eso es justamente el razonamiento inferencial o inductivo y extraemos conclusiones. Y acá podemos valorar el pensamiento racional y se van a dar cuenta que cuando valoremos la capacidad abstractiva utilizamos refranes o aforismos, así como también analogías o procesos de inducción o deducción para valorar esa capacidad. Y en algunos cuadros donde se produce una alteración formal del pensamiento, se produce justamente alteración en la capacidad abstractiva, que es la capacidad de desarrollar analogías, tener un pensamiento inductivo o deductivo. Por ejemplo, acá les pongo eso, ¿no? Si pierden ustedes las llaves de un maletín cerrado, se puede aplicar a este nuevo problema el conocimiento previo de que una herramienta afilada puede abrir cerraduras. Si mi gato tiene 4 patas, por tanto, todos los gatos tienen 4 patas. Y utilizando silogismos. Esto yo siempre lo utilizo porque está justamente en Fish. Yo le puedo preguntar a una persona, ¿no? Si todos los marcianos son verdes, es la primera oración, y la segunda es, y mi padre es un marciano, ¿cuál sería la conclusión? No voy a decir que yo soy un marciano, ¿no es cierto? Que mi padre es verde.
Y eso muchas veces los pacientes no pueden realizar al momento de evaluarlos a nivel de pensamiento. Y nos permite realizar esa capacidad de abstracción, teorizar el mundo. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se estructura el pensamiento? Esto es justamente, chicos, de un libro de psicopatología y neurociencia. Normalmente nosotros tenemos tareas y tenemos estímulos externos que van a permitir tener un contenido del pensamiento. ¿Correcto? O también puede estar generado internamente por memoria. Y acá trabaja mucho la memoria de trabajo. Y acá tenemos el contenido del pensamiento. Posteriormente va a producirse un objetivo a nivel del pensamiento y se va a producir este proceso mental, donde tenemos la transformación, la especificación, poder volver a recordar información, desarrollar probablemente un desarrollo posterior y asociarlo a la expresión del lenguaje. Acá se produce un proceso mental y finalmente vamos a tener un resultado que se va a dar a través del lenguaje. Entonces, esto es en un hipotético caso donde no hay una alteración formal del pensamiento. ¿Correcto? Pero toda esta parte de este proceso mental es todavía para nosotros aún desconocido, chicos. O sea, no podemos llegar a decir, esta área cerebral se encarga de estructurar el pensamiento. Para eso funciona la parte atencional, para eso funciona la memoria de trabajo, las experiencias previas también. Entonces, ¿qué alteraciones vamos a presentar? Como les digo, recuerden, por favor, que es fácil. Vamos a experimentar alteraciones a nivel de la forma o el curso del pensamiento, es decir, cómo cada idea lleva a la otra o se va concatenando al momento que vamos pensando. Y esa es una habilidad ya adquirida. Nosotros no nos ponemos a pensar o no podemos hacer una introspección de cómo mi pensamiento se va uniendo a otro, solamente lo podemos evaluar a través del lenguaje, ¿correcto? Y estas asociaciones, si ustedes se van a dar cuenta desde ese modelo, pueden enlentecerse y eso va a generar un lenguaje enlentecido, pueden acelerarse, va a generar un lenguaje con aumento de la velocidad de las asociaciones, pueden arremolinarse, ¿correcto? O transformarse en algo circunstancial, o al final entre idea e idea se cae la idea directriz y se bloquea. Y al momento de producirse un bloqueo en el pensamiento, ¿qué creen que se va a producir al momento de estar hablando con el paciente? La ausencia del lenguaje. Y probablemente el paciente no va a poder recordar lo que estaba hablando y va a empezar a emitir otra idea. Eso es un bloqueo, ¿sí? Vamos a hablar también de alteraciones del control del pensamiento. Normalmente nosotros experimentamos que nuestros pensamientos, ahorita lo que nosotros pensamos, son nuestras ideas, no son las ideas probablemente de Rachel, por ejemplo, no son sus ideas, son mis ideas. Y yo las experimento como mías. Pero en algunos cuadros hay estos fenómenos de pasividad o delirios del control del pensamiento, donde se asigna a una agencia externa, sea un individuo u otra persona, que tiene el control de los pensamientos del paciente. Acá vamos a observar también obsesiones y compulsiones, les voy a explicar cuál es la gran diferencia, y muchas veces rigidez e intolerancia a la variación que tiene que ver con una idea sobrevalorada. Y finalmente, la gran alteración del contenido ideativo, donde vamos a hablar de creencias o ideas. Hablaremos de ideas delirantes, de tipo primario, de tipo secundario, ideas obsesivas y las ideas sobrevaloradas, ¿correcto? Cada una de estas va a tener características fenomenológicas distintivas y para eso les vuelvo a recordar que utilizamos ¿qué? El método fenomenológico, ¿correcto? Entonces, este es el modelo de asociaciones según Jaspers. Miren, cada pensamiento, chicos, va seguido de una asociación o de una constelación, ¿correcto? Y esto lo tomo yo de Sims. Miren, viene un pensamiento, hay asociaciones entre un posible pensamiento, otro posible pensamiento, otro posible pensamiento. Eso se llama constelación de ideas, ¿correcto? Recuerden que esto es una manera de teorizar cómo se va formando el pensamiento, tiene un curso. Lo normal es que empiecen a establecerse asociaciones entre idea e idea y finalmente permita, dentro de la constelación, elegir un pensamiento actual, tener una tendencia determinante y llegar al objetivo a través del lenguaje. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que estas asociaciones pueden enlentecerse,
pueden acelerarse, pueden arremolinarse o se pueden caer. ¿Ya? Eso es fácil entenderlo a través de este modelo de asociaciones basado en Jaspers. Y miren, acá nosotros tenemos, yo puedo pensar que estoy sentado en una determinada habitación. Debo hablar con mi compañera, siento frío, la silla es incómoda o estoy escuchando que algo está cayendo. ¿Correcto? A partir de ese pensamiento vamos a ir desarrollando una tendencia determinante. Si yo siento frío, puedo tener tres cosas, ¿no? Puedo estar teniendo un resfrío, me pondré una chompa o puedo escuchar que está cayendo una gota del techo. Entonces, la tendencia determinante va a llevar a que yo, al sentir esa gota del techo, pueda traer un balde y ponerlo a la gotera. ¿Se dan cuenta? Son constelaciones de ideas. Y esto es lo normal. Entonces, como les decía, estos pensamientos pueden acelerarse o enlentecerse, arremolinarse o calmarse, caer abruptamente, generando un bloqueo, incrementarse en el volumen del flujo. Y eso al final, ¿qué creen que va a hacer? Va a hacer que el pensamiento presione al lenguaje. Y eso se habla de presión del habla en un paciente maníaco, ¿correcto? O bloquearse. Entonces nos va a permitir evaluar las asociaciones emitidas en el discurso, es decir, los trastornos formales o del curso del pensamiento. ¿Sí? Entonces miren, puede haber aceleración del pensamiento. Miren, este es justamente el modelo de asociaciones basado en Jaspers. Tenemos una idea, esta idea lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra. ¿Cómo creen que va a estar el lenguaje del paciente si se aceleran las asociaciones? Va a hablar muy rápido o puede saltar de una idea a otra idea, ¿correcto? Y acá característicamente se tiene la fuga de ideas. Miren, pensaban que me encontraba en casa, en la despensa, cucú, hay una caja mágica. Catalina, pobre querida, ya sabes, Catalina la grande, la parrilla, siempre estoy en lo alto de la chimenea. Quiero gritar de alegría, aleluya. Entonces, en la fuga de ideas, hay lo que yo les digo, es tanta la velocidad del flujo de los pensamientos que hay como si el pensamiento estuviera presionando el lenguaje, y eso se llama presión del habla. Además, hay un pensamiento saltígrado, se va pasando de una idea a otra idea, y hay distraibilidad. El paciente, por ejemplo, puede estar conversando con nosotros, ve un color y empieza a hablar del color, ve un lapicero y empieza a hablar del lapicero y va saltando de un tema a otro tema. Y finalmente hay asociaciones por asonancia, o que se conoce del inglés clang associations, ¿ya? Miren, si ustedes se dan cuenta cómo va rimando la paciente acá. Casa despensa, caja mágica, Catalina querida. Entonces, son como si fueran asociaciones por asonancia. ¿Dónde termina la última sílaba de la palabra? ¿Ya? Eso es fuga de ideas. Entonces yo les puedo poner un caso clínico de un paciente con esas características y les pongo, ¿no? El término psicopatológico ¿qué define la alteración en la forma del pensamiento que el paciente tiene es. Entonces ustedes tienen que identificar eso, ¿ya? Luego hablamos de la lentificación del pensamiento. Miren cómo está la asociación, está más ampliada. Entonces eso se va a ver cuando el pensamiento va dirigido a un objetivo. Entonces el paciente, característicamente un paciente con un cuadro depresivo o con un trastorno mental orgánico, va a experimentar lentificación de las asociaciones y el objetivo va a estar más alejado. Entonces va a haber dificultad para tomar decisiones y también a nivel de la concentración. Miren, contemplé la posibilidad de arrojarme del ferry que atravesaba el canal. Llegamos a Nápoles y mis amigos estaban preocupados por mi estado, pero se sentían impotentes para ayudarme. Mientras el resto se sentaba en la mesa, yo me revolcaba en el polvo lamentándome. Volví a visitar muchos de los lugares que una vez había amado, ninguno de ellos me evocaba ni un atisbo de interés. Miraba lánguidamente y sin comprender los cuadros del museo, con terribles pensamientos aún corriendo por mi mente sin poder seguirlos y responder muy lentamente a la pregunta, ¿qué hora es? ¿Sí? No va dirigido a un objetivo. Y miren esto, ¿cómo creen que estas asociaciones se van a dar? ¿Cómo creen que va a estar el lenguaje del paciente? Entonces, esto es un pensamiento circunstancial. La gran diferencia en un pensamiento circunstancial,
Normalmente ustedes cuando vean a un paciente que tiene pensamiento circunstancial, se van a empezar a experimentar impaciencia, porque el paciente le empieza a dar vueltas y vueltas a las cosas. Ustedes le pueden preguntar, ¿por qué usted ha venido el día de hoy al hospital? Y el paciente empieza a describir, en la mañana me levanté, tomé mi desayuno, mi hermana me empezó a decir tales cosas, y va a seguir hablando, y tienen que redirigirlo para que llegue al objetivo. Eso es un pensamiento circunstancial. ¿Dónde característicamente se presenta un pensamiento circunstancial? En pacientes que tienen epilepsia, ¿correcto? Miren, ¿qué pasó cuando estuviste hospitalizado el año pasado? Bueno, ya sabes todo lo que ha estado sucediendo con mi salud y el trabajo en la fábrica. El negocio ha aumentado enormemente desde que obtuvimos las máquinas y luego los problemas que estaba teniendo con mi esposa. Ella consiguió ese nuevo trabajo, yo no dormí lo suficiente y me resbalé. Me volví irritable y necesité ajustar mis medicamentos. Respondió el paciente, ¿qué pasó cuando estuvo hospitalizado el año pasado? En ningún momento. Entonces, acá hay un fracaso en diferenciar la figura del fondo, ¿correcto? A nivel del curso del pensamiento. Miren, ¿qué está pasando acá? En el flujo normal está habiendo una interrupción. Miren, están cayéndose las asociaciones. Entonces, eso se llama, chicos, descarrilamiento. Entonces, miren, el tráfico está resonando a lo largo de la carretera principal, se dirigen al norte. Miren, ¿tiene alguna relación cuando hay descarrilamiento? ¿Tiene alguna relación? ¿Por qué las niñas siempre actúan de protagonistas en la función navideña con el tráfico? No, eso se llama descarrilamiento, ¿correcto? Entonces empiezan a interpolarse pensamientos que no tienen ninguna conexión comprensible en la cadena de asociaciones. Luego hablamos de fusión. Un pensamiento se fusiona con otro y con otro. Miren, dos hombres están controlando el pensamiento a través de la teletapía o por medio de los medios del espíritu, que abren y cierran los canales posteriores del cerebro, liberando palabras y ocultando la verdad. Acá se está juntando la palabra, miren, ¿es telepatía o teletapía? ¿Qué significa tapia? Es un apellido, ¿no? Pero tapia, ¿qué es? Pared, ¿correcto? Entonces él está fusionando dos cosas, teletapía. Incluso esto se podría, si el paciente le da un significado diferente, se podría hablar de qué, cuando se crea una nueva palabra. ¿Cómo se llama eso? Neologismo. ¿Ven? Entonces, esto es en la fusión. Y acá vemos el bloqueo del pensamiento, donde se producen interrupciones en el flujo. Cuando hay descarrilamiento más fusión, chicos, ¿ustedes creen que se va a poder entender algo que el paciente dice? No. Eso va a llevar a la incoherencia, un pensamiento incoherente. ¿Correcto? Recuerden, por favor, eso. Y esto es el bloqueo del pensamiento. Y el paciente experimenta, ¿no? Se le pregunta, se va haciendo la entrevista y a nivel del curso, cuando va hablando, de repente se queda en silencio y no recuerda lo que les ha dicho anteriormente. Eso se denomina bloqueo del pensamiento. Y el bloqueo se puede producir también cuando un paciente experimenta un fenómeno de pasividad. Es decir, cuando el paciente siente que alguien le está quitando los pensamientos de su cabeza, y eso se debe expresar a nivel del lenguaje con el bloqueo. La cadena de pensamientos cae de una manera inesperada o involuntaria y cesa. Un paciente al momento de conversar con el examinador dice, estaba en la sala de espera, demora 6 segundos y luego dice, no tengo la mente clara, es como si mis ideas abandonarían mi cabeza y no encuentro qué decir. Eso genera un bloqueo, ¿correcto? Cambios en el flujo del pensamiento. Este es un término que a veces se utiliza en psicopatología descriptiva, que es un pensamiento tumultuoso. Y el paciente, específicamente en pacientes con un trastorno formal del pensamiento, con una esquizofrenia, el paciente refiere que toda la concentración de sus pensamientos están ubicados en alguna parte de su cabeza y como si estuvieran comprimidos. Eso es un pensamiento tumultuoso. Entonces, siento mis pensamientos como concentrados en la parte posterior de mi cabeza. Son múltiples pensamientos que siento que hasta me persiguen y no los puedo seguir. Entonces, hay tanta cantidad de asociaciones que son inexplicables y fuera del control de la persona. Y muchas veces eso genera un estado de ánimo o
una alteración a nivel de la conciencia que se conoce como perplejidad, ¿correcto? El pensamiento perseverativo, ¿qué creen que pasa con el pensamiento perseverativo? Yo, por ejemplo, le pregunto a una persona, ¿cuál es la capital del Perú? Lima. Después le pregunto, ¿cuál es tu nombre? Lima. Me va a volver a repetir. ¿Cómo se llama tu papá? Lima. Entonces va quedándose una idea y va perseverando. Eso se llama pensamiento perseverativo. ¿Correcto? ¿Cómo te llamas? Ernesto Zapata. ¿Qué día es hoy? Ernesto Zapata. ¿Dónde te encuentras? Ernesto Zapata. Esto es más que todo y nos hace pensar que hay un cuadro orgánico. Esto sucede mucho en el retraso mental y en el trastorno del espectro autista. El paciente ofrece una respuesta correcta al primer estímulo y luego sigue perseverando en las siguientes preguntas de manera inapropiada. ¿Correcto? Luego vamos a hablar de alteraciones en el juicio. Normalmente un juicio, cuando uno emite un juicio, chicos, viene a ser un pensamiento que expresa una visión de la realidad, ¿correcto? Entonces, sirve para valorar su alteración, nosotros tenemos que confrontarlo con los hechos objetivos. Y tenemos dos tipos de juicio, ¿no es cierto? El juicio de realidad, que nos permite diferenciar las vivencias subjetivas de la realidad externa. Yo no puedo, por ejemplo, mi pensamiento imaginativo, la imaginación que tengo, por ejemplo, de descubrir algo, no lo puedo fusionar con la realidad objetiva externa. Ahí estoy perdiendo el juicio de realidad. Y el juicio crítico es la capacidad de tomar decisiones en función probablemente de ciertas pistas. Entonces se tiene que tener en cuenta la totalidad del comportamiento de la persona y sus opiniones. Miren, un hombre dice ser miembro de la realeza perseguido por los marxistas, puede de hecho ser cierto, pero la opinión de que este juicio se encuentra efectivamente alterado se confirmaría si este hombre se hubiera convencido de repente de su estirpe real a raíz del comentario de una enfermera de psiquiatría acerca del tatuaje de su brazo, o si se le hubiera encontrado acumulando guijarros y arañas muertas en una lana. Miren, ¿y qué es? A ver, ¿qué sería esto? Si yo veo un tatuaje y a partir de ese tatuaje yo creo que me están persiguiendo los marxistas, ¿cómo se llama esa alteración? Eso lo hemos visto en percepción y les he explicado. A ver, y se da en dos tiempos, les explico en la clase, ¿no es cierto? A mis alumnos de práctica también les he enseñado. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo mismo que sucede cuando un paciente, por ejemplo, puede escuchar en la radio algo y lo interpreta de una manera diferente. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué está viendo el paciente? Un tatuaje. ¿Eso qué es? Una percepción. ¿Y cómo lo está interpretando? De manera delirante. Eso es una percepción delirante. Sí les he explicado, ¿no es cierto? Les he explicado. ¿Ya? Y el juicio de realidad permite distinguir, como yo les digo, chicos, que los pensamientos que yo experimento no se funden, o mis vivencias subjetivas no se funden con la realidad externa. ¿Correcto? Y hablamos de la capacidad abstractiva. Acá hablamos de pensamiento abstracto y pensamiento concreto. El pensamiento abstracto es justamente la capacidad de poder desprenderme de la literalidad de las frases. Si yo, por ejemplo, les pregunto, ¿no? A rey muerto, rey puesto, ¿qué significa? A ver. Exacto. En cambio, si yo le pregunto, esa es la capacidad abstractiva. Ella se está desligando de la literalidad de la frase. Y si yo le pregunto a un paciente que no tiene esa capacidad abstractiva por N motivos, ¿no? Porque ha perdido la capacidad, digamos, de tener un curso normal del pensamiento o tiene alguna alteración orgánica, me va a decir, es que si el rey muere, viene otro rey. No se puede liberar de la frase. O algo mucho más de repente bizarro o extraño. Un paciente, por ejemplo, puede referir que si uno le pregunta, ¿no? Hay que tener los pies sobre la tierra. Y cuando se le pregunta eso, el paciente puede amarrarse pesas en los pies para no salir volando. ¿Se está liberando de la literalidad de la frase? No. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta que esta capacidad también, y eso recuerden chicos, ¿no? Va a depender del nivel educativo del paciente. ¿Correcto?
si es un paciente que es analfabeto, ¿me va a poder interpretar el refrán? No, yo no le voy a decir, pues, este paciente tiene capacidad abstractiva disminuida, ¿correcto? Y normalmente se evalúa a través de proverbios, aforismos o refranes. Y el pensamiento concreto es justamente cuando el paciente no se puede liberar de la literalidad de la frase. Y acá, por ejemplo, les pongo, ¿no? Un paciente con esquizofrenia de larga evolución caminaba de un solo lado por el pasillo de la unidad de hospitalización psiquiátrica y al preguntarle por qué caminaba, esto respondió, es por los efectos colaterales. ¿Se dan cuenta? Y lo que les decía, un paciente comentó con su médico lo siguiente: tengo el ánimo por las nubes y como no quería salir volando, me he atado estas pesas al tobillo. ¿Sí? Entonces, eso es, yo les puedo poner, ¿no? La alteración a nivel del pensamiento que presenta el paciente es con ejemplos. ¿Ya? Y hablamos de acá de trastornos del control del pensamiento. Nosotros normalmente sabemos que nuestros pensamientos son nuestros pensamientos, no son de otras personas, no son de Donald Trump, ni tampoco de otro de mis compañeros, ¿correcto? Entonces, cuando se produce esto, se habla de fenómenos de pasividad. Entonces, los pensamientos se experimentan como si fueran externos o ajenos al propio individuo, o no provienen de uno mismo, o alguien está controlando sus pensamientos, ¿sí? Y fracasa la capacidad de justamente de ese juicio de realidad, de poder establecer ese límite entre la realidad subjetiva interna y la realidad objetiva externa, ¿sí? Y acá tenemos los síntomas de primer rango de Schneider. ¿Qué alteraciones vamos a hablar? Los trastornos del pensamiento, la pasividad del pensamiento, que puede ser robo del pensamiento, y eso se va a poder evidenciar a nivel del lenguaje como si hubiera un bloqueo, ¿correcto? O el mismo paciente dice, ¿no? Yo siento que tal persona me está robando mis pensamientos, se los lleva, ¿correcto? O también la inserción del pensamiento, otra persona me inserta ideas y no son mis ideas. O publicación del pensamiento o difusión del pensamiento o pensamiento compartido. Las demás personas, al momento que yo voy caminando, saben todo lo que yo pienso. Y esto se conoce como, están dentro de los síntomas de primer rango de Schneider, que también los hemos evaluado cuando hemos visto alteraciones sensoperceptivas, ¿no es cierto?, sobre las voces dialogantes, ¿se acuerdan? Entonces vamos a hablar de trastornos de control del pensamiento, pasividad del pensamiento, puede haber bloqueo o robo del pensamiento, y cómo eso se puede identificar. Miren, una mujer de 22 años decía, estoy pensando en mi madre y de repente mis pensamientos son arrancados de mi mente mediante un extractor de vacío frenológico y no queda nada en mi mente, está vacío. Entonces son fenómenos de robo del pensamiento. ¿Sí? Luego tenemos la transmisión, la inserción del pensamiento. Entonces, el paciente subjetivamente, ¿qué experimenta? Que alguien le pone ideas ajenas. ¿Sí? Un ama de casa de 29 años decía, miro por la ventana y pienso que el jardín está bonito y que la hierba está fresca, pero los pensamientos de Eamon Andrews entran en mi mente. Allí no hay otros pensamientos, solo los suyos. Maneja mi mente como una pantalla y proyecta sus pensamientos sobre ella del mismo modo en que se dispara el flash de una fotografía. ¿Correcto? Eso viene a ser inserción del pensamiento. Pero dense cuenta que el paciente atribuye a una agencia externa lo que le está sucediendo. ¿Correcto? Y luego tenemos al final lo que corresponde a la transmisión del pensamiento, pensamiento compartido o lo que han visto, no broadcasting thought. Un estudiante de 21 años dijo, conforme pienso, mis pensamientos abandonan mi cabeza en una especie de teletipo mental. Cualquiera a mi alrededor solo tiene que pasar la cinta a través de su mente para conocer todos mis pensamientos. Eso se llama publicación del pensamiento o difusión del pensamiento o pensamiento compartido. ¿Ya? Y vamos a ir ahora a las alteraciones. Con eso ya hemos terminado todo lo que viene a ser la estructura del pensamiento o las alteraciones en la forma o curso del pensamiento, cómo se establece una asociación a otra. Ahora vamos a valorar el contenido, ¿correcto? Entonces las ideas o pensamientos siempre van a tener un contenido, es decir, de lo que se trata. Este contenido normalmente
el contenido de nuestras ideas es plausible, verificado por el conocimiento de la realidad externa y se puede someter a la verificación, ¿correcto? Yo en estos momentos, por ejemplo, puedo afirmar que, el año 2025, claro, el año pasado, Hakam ha ganado el Premio Nobel de Literatura. Y eso es, si ustedes revisan en su celular, sí yo puedo verificar que existe ese conocimiento. No puedo afirmar que otra persona ha ganado el Premio Nobel de Literatura en 2025, ¿correcto? Lo puedo someter a la verificación. Y esas son las creencias normales. Van de acuerdo al conocimiento del mundo, pero también recuerden que una creencia también se comparte en un grupo cultural. Y cuando esta creencia no se comparte en el grupo cultural, ya hablamos de una creencia anormal, ¿correcto? Y una creencia normal están justamente los delirios, que pueden ser primarios o secundarios, y esto nos va a traer a recordar, ¿no es cierto? ¿Qué nos decía Jasper respecto a la comprensibilidad? ¿Aquello que es incomprensible es primario o secundario? Incomprensible. ¿Es primario o secundario? Aquello que ya no puedo llegar a comprender, no puedo llegar a saber por qué esa persona piensa que alguien viene y le mete pensamientos. ¿Yo podría llegar a entender eso? No, entonces es primario. Eso les he explicado también, ¿no es cierto? Y yo sí puedo llegar a entender por qué un paciente con depresión por su ánimo deprimido puede pensar que ha cometido el peor pecado del mundo y está destinado a morir. Y lo afirma con convicción. ¿Se puede llegar a entender eso por su ánimo deprimido? Por supuesto que sí. Ahí hablamos de un delirio secundario. ¿Ya? Recuerden, por favor. Vamos a hablar de obsesiones y de las ideas sobrevaloradas. Entonces, esta es una imagen de ese libro que les decía, chicos, de 2025, donde esta es una imagen todavía de 1834 que está en el Museo de Berlín. Y todos estos pacientes, acá, ¿qué dice? Full's House, ¿no? Casa de locos, ¿no es cierto? Y hay diferentes pacientes que están con ideas delirantes. Y entonces la idea delirante también va a generar una alteración en el comportamiento o en la conducta del paciente. Probablemente va a asumir una conducta extravagante, por ejemplo, ¿no? Si un paciente, por ejemplo, piensa que alguien a través de un dispositivo le está introduciendo ideas a su cabeza, entonces se va a poner de repente una olla en su cabeza para evitar que entren los rayos. ¿Se dan cuenta? La congruencia en la conducta con la idea delirante, eso es algo muy importante a tener. ¿Ya? Entonces vamos a hablar primeramente de los delirios. ¿Qué es un delirio? ¿No? Viene del término inglés delirium, ¿ya? Porque para la delirio también se conoce como delusión, pero es preferible que ustedes, yo prefiero que ustedes aprendan idea delirante primaria, idea delirante secundaria, o delirio o idea delirante primaria y idea deliroide, que es el sinónimo de idea delirante secundaria. Entonces, un delirio, y esto les va a permitir, digamos, identificar, ¿no? El delirio sobresale como un espécimen exótico dentro de todo el jardín de nuestras creencias. ¿Correcto? Entonces, ¿qué dice Jasper respecto al delirio? Y esta es la definición fenomenológica, por favor, recuerden, ¿ya? Son juicios falsos, es decir, algo que no es probablemente verificable con la realidad externa. El paciente los sostiene con una convicción extraordinaria. Tienen una certeza subjetiva incomparable. Para ese paciente, el tener, por ejemplo, un tatuaje en su brazo significa que ha sido el elegido por Dios para representar al nuevo Mesías. ¿Ya? Entonces se sostiene con una certeza subjetiva incomparable. Y miren, yo le digo, ¿no? Mire, ¿sabe qué? Acá está un libro de historia y Jesús ha fallecido en tal tiempo, esto dice la Biblia. No, la Biblia miente, les va a decir. Entonces, él sigue sosteniendo a pesar de que yo le estoy mostrando evidencia. Y finalmente, el contenido es imposible, ¿correcto? Eso es para un delirio, la definición fenomenológica, ¿correcto? Vamos a entendernos un poquito, chicos, para poder terminar.
Ahora miren, la diferenciación entre lo primario y lo secundario. La comprensibilidad. Recuerden por favor eso. ¿Qué es lo comprensible? Es lo secundario. ¿Qué es lo incomprensible? Lo primario. Entonces, un delirio primario no sucede en respuesta a otra forma psicopatológica, por ejemplo, una alteración afectiva. Es incomprensible. Un paciente que tiene una alteración en el nivel de la conciencia y refiere que las enfermeras quieren perjudicarlo, ¿qué está primariamente alterado? La conciencia. Entonces, ¿eso es un delirio primario o secundario? Primario o secundario. A ver. Está alterado primero la conciencia. Y el paciente, al verse alterada la conciencia, empieza a pensar que secundario. Entonces, cuando hay la afectación, recuerden, ¿no es cierto?, que la mente funciona en conjunto. Y siempre algún tipo de alteración en otra función psíquica va a influir sobre el pensamiento. Pero cuando yo no llego a comprender por qué ese paciente cree una determinada cosa, ahí hablamos de algo primario. Y si no hubiera la alteración de otra función psíquica, ahí sería, tú no llegas a entender por qué ese paciente cree que ahora muchas veces las enfermeras pueden pegarle al paciente. Se pueda dar una comprensión, exacto. Ahora sí ya lo entienden, ¿no es cierto? Por eso es muy importante el método fenomenológico, chicos. Y el delirio secundario es comprensible, es decir, las circunstancias presentes, la alteración afectiva dominante o la relación con el contenido cultural llega a ser comprendido. Por ejemplo, nosotros no podríamos decir que es un delirio la creencia de repente. ¿Se acuerdan que en el año 2000, ustedes todavía no estaban vivos, en el año 2000 se creía que iba a acabar el mundo? Había una predicción maya, ¿no es cierto? Que se iba, pero ¿se ha acabado el mundo? No. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, lo incomprensible en última instancia, ¿no? Si le preguntamos, por ejemplo, chicos, a un agresor sexual que describe el mundo psíquico en el que vive, sus actitudes, sentimientos y cómo estos se desarrollaron desde su infancia hasta la actualidad, podríamos ser capaces de comprender su crueldad sexual, que en un primer momento parecía totalmente incomprensible. ¿Correcto? El comportamiento ya se va a volver significativo en el contexto de un abuso sexual cometido por su padrastro, sobreviviendo como un adolescente en una dura subcultura urbana llena de violencia, humillación y frustración. Entonces, esta idea comprensible más las conexiones significativas permite entender por qué ese paciente tiene esa idea. Acá no hablaríamos incluso de una idea delirante, ¿no? Sino más que todo una idea sobrevalorada, que va a responder a la biografía del sujeto. ¿Correcto? Y lo incomprensible. Y cuando le preguntamos a una mujer de mediana edad que cree que los hombres abren la llave de su puerta de su departamento, que la anestesian y que abusan sexualmente de ella, nos encontraríamos frente a una experiencia que en última instancia no es comprensible. Al obtener más detalles, podemos comprender cómo su alteración se centra en las experiencias sexuales, porque debería ser desconfiada con los hombres, dudas sobre su feminidad y sentimientos de aislamiento social. Sin embargo, la convicción absoluta que experimenta esta mujer de que todas estas cosas le están sucediendo única y exclusivamente a ella y que son auténticas es incomprensible. Y a través del método empático yo voy a poder llegar a comprender por qué esta paciente cree eso. No voy a poder llegar a comprender. Por eso, a través del método empático, no vamos a poder llegar a comprender por qué esa paciente piensa, cognición y cómo lo experimenta, afectividad. Es incomprensible porque no hay cogniciones, no hay conexiones significativas. Lo están entendiendo, ¿no es cierto? Y Hamilton hablaba que se define a un delirio como una creencia falsa e incorregible que surge a partir de procesos patológicos internos. Es fácilmente reconocible, como les he dicho, no concuerda con el background cultural ni educativo de la persona. Kendler lo define respecto a la convicción, ya lo hemos dicho, Jaspers decía, ¿no es cierto?, una convicción prácticamente apodíctica, que nosotros le denominamos. Le muestro lo que yo le muestre de evidencia, el paciente no va a dejar de creer en lo que cree.
extensión se extiende hacia las distintas vidas, hacia las distintas áreas de vida del paciente. ¿Es bizarro o es imposible? ¿Ustedes creen que un paciente, por ejemplo, puede vestirse de Napoleón y decir que soy Napoleón? Y puede mostrarles de repente una lectura o un libro que he encontrado donde dice su nombre y dice Napoleón. Y a partir de eso sostiene que es Napoleón. Es incomprensible, ¿no es cierto? Y la extravagancia, la desorganización, muchas veces ver, digamos, que esa creencia tenga una consistencia interna, sea lógica y se sistematice, y la presión, es decir, el paciente prácticamente cuando de repente cree que alguien está hablando mal de él, empieza a preocuparse o empieza a interesarse por esa creencia. Si piensa que de repente alguien lo está espiando a través de los focos o los sockets de los focos, empieza a poner papel periódico o empieza a tapar sus ventanas, porque siente que lo están espiando. ¿Se dan cuenta? Hay una congruencia con la conducta. Entonces va a haber dimensiones o grados según Kennedy, ¿no? Y va a haber también una respuesta afectiva. Va a tener en cuenta el grado de las emociones involucradas en la creencia. Acá, por ejemplo, hablamos del síndrome de Klerenblau. El síndrome de Klerenblau viene a ser lo que se conoce como que tiene contenido los delirios erotomaníacos. Un paciente puede llegar a creer, por ejemplo, que su jefe está enamorado completamente de él y que hay ciertos signos, empieza a tener percepciones delirantes, ¿no? Me ha mirado, me ha mandado flores, puede pensar, y va a actuar en ese sentido, va a empezar a acosar al jefe, ¿no es cierto? Ese es un síndrome de Klerenblau, ¿no? Y el paciente va a actuar de acuerdo a esa creencia. Lo que les decía, ¿no? El paciente se puede creer Napoleón y va a actuar como Napoleón, ¿correcto? ¿Y cómo se forma una idea delirante? Esto, chicos, es neurociencia. Ahora, esto yo no les voy a preguntar pues, en el examen. Esto es para que ustedes vean que la psicopatología es ciencia. No es algo tirado de los cabellos o no es una pseudociencia, ¿correcto? Normalmente, ¿qué pasa cuando empieza? Y acá les decía, ¿no? Para los textos anglosajones se toma el término de delusional o idea delirante, ¿ya? Delusional thought. ¿Cómo se va desarrollando esta idea, no? Se empieza a perder la empatía, se pierde justamente las relaciones sociales y la estimulación correcta, de acuerdo a las consecuencias sociales. Finalmente, el paciente experimenta un cambio. Esta delusión va a tener como objetivo controlar el miedo y tiene que ver con la atención y la memoria. ¿Y esto depende de qué? De la función cerebral frontal. Se estabiliza, se desarrolla la creencia delirante y finalmente se expresa hacia el ambiente. ¿Correcto? Ahora, vamos a hablar de los tipos de delirio primario. Ahora, la esencia de la experiencia delirante primaria se conoce como apofanía. ¿Y en qué consiste? En que el paciente siente que se le está abriendo un mundo nuevo de significados. Algo nuevo está por suceder, ¿correcto? Surge en conexión con algún evento psicológico. Y acá aparece justamente trema o humor delirante. ¿Y de dónde viene este término trema? Normalmente los actores que van a un teatro, antes de entrar en función, empiezan a temblar. Y de ahí viene trema o humor delirante, ¿ya? Le tembló. Entonces, el paciente tiene el conocimiento, como yo les estoy diciendo, de que algo está sucediendo a su alrededor. Le preocupa, pero no sabe aún qué es. Y es experimentado con qué antes de desarrollarse el delirio, con angustia e insomnio. Y, por ejemplo, el paciente refiere, está ocurriendo algo extraño y se me está ofreciendo todo un mundo nuevo de significados. Y el significado del trema o humor delirante se va a volver obvio cuando ya la idea delirante se transforma como una idea delirante autóctona o se desarrolla ya la percepción delirante, es decir, la interpretación de manera delirante de una percepción normal. ¿Correcto? Y acá tenemos un ejemplo. A ver, ¿quién me podría leer el ejemplo? Un hombre de mediana edad se presentó inicialmente como un paciente psiquiátrico ambulatorio.
con aparente sintomatología obsesiva. No paraba de asegurarse de que sus vecinos no pudieran oír lo que decía en su casa. Había renunciado a varios puestos de trabajo porque creía que sus empleados no iban a aceptar sus convicciones religiosas. Sentía que la gente que le rodeaba era hostil y estaba enfrentada a él, de un modo implacable. Y aunque no era capaz de describir exactamente cómo, simplemente lo sentía. No dejó de mudarse de diferentes casas, aunque esa sensación siempre le acompañaba. Así continuó durante varios años, hasta que un día llegó a un servicio de urgencias afirmando que sus vecinos estaban comentando sus acciones y controlando sus pensamientos. Ese es el tema, humor delirante, ¿correcto? Inicialmente el paciente pareciera que tuviera sintomatología obsesiva, pero en algún momento ya se cristaliza la idea delirante y empieza a desarrollarse percepciones delirantes. ¿Se dan cuenta? Eso es el tema humor delirante, ¿correcto? Y luego hablamos de la percepción delirante. Esto ya les he explicado y les voy a poner en el examen, ¿ya? Es la atribución de un nuevo significado, generalmente con un sentido de autorreferencia a un objeto normalmente percibido. Yo, por ejemplo, puedo sentir que su compañera, acá en su botellita de Shure, ha puesto una cámara y me está filmando. Y está transmitiendo esa filmación probablemente a la policía para que cuando salga me espere la policía y me lleve al calabozo. Esa es una percepción delirante. ¿Se dan cuenta? Se percibe de manera normal una percepción en un primer tiempo y se interpreta de manera delirante la misma. ¿Correcto? Y este nuevo significado no puede entenderse como el que surge de un estado afectivo del paciente o de sus actitudes previas. Miren, un paciente dice que es de ascendencia real porque recuerda que la cuchara que usaba de niño tenía una corona. ¿Puede llegarse a entender eso? No, pero hay una percepción delirante. Lo mismo sucedía, por ejemplo, con ese paciente que tenía un tatuaje con la esvástica, que parecía la esvástica nazi, podía decir que es el nuevo Hitler. ¿Ya? Se da un significado anómalo más una percepción real. No hay una causa alguna comprensible, ¿no es cierto? Ya sea racional o emocional. Y miren, la percepción delirante, un paciente creía que su mente estaba bloqueada por un dispositivo electrónico. Afirmaba que esto había comenzado 5 años atrás, cuando había escuchado un extraño ruido a modo de chasquido al descolgar el teléfono. Y una mujer cada noche se me inyecta sangre fuera de mis brazos. Cuando se le preguntó qué pruebas tenía de ello, explicó que tenía en sus brazos unas pequeñas manchas marrones y por tanto sabía que le habían puesto dicha inyección. El entrevistador miró las manchas de sus brazos, se remangó la camisa y le mostró las manchas de idéntico aspecto en su propio brazo. Le dijo que habían estado en su brazo desde que era capaz de recordar y que recibían el nombre de pecas o eféminas, ¿no es cierto? Pero la mujer estaba de acuerdo con que ambos grupos de manchas parecían similares. Aceptó la explicación acerca del origen de las del entrevistador, pero a pesar de todo, insistía que sus propias pecas demostraban que alguien le inyectaba algo mientras dormía. Eso es percepción delirante, ¿sí? Y finalmente, el delirio autóctono es como un delirio caído del cielo, chicos. Se desarrolla en esos tiempos con la apofanía, el trema, humor delirante, la percepción delirante y aparece. Es decir, aparece un delirio completamente formado en la mente del paciente. Fenomenológicamente, el entrevistador no va a llegar a poder comprender por qué ese paciente en este momento cree eso. Entonces aparece en una única etapa y en la mayoría de veces, chicos, el contenido es autorreferencial. ¿A qué me refiero con autorreferencial? El paciente siente que se están refiriendo a él las personas que conversan afuera, por ejemplo. O de repente, cuando hablan en el televisor, se están refiriendo a él. ¿Se dan cuenta? Miren, percepción delirante y después de la percepción delirante, el delirio autóctono, ¿sí? Pero son de importancia trascendental para el paciente. ¿Qué creen que va a hacer si piensa que sus vecinos están hablando acerca de él? Muchas veces si hay agresividad va a ir y los va a agredir. O los puede, ¿qué? Los puede denunciar. ¿Se dan cuenta? La congruencia con la conducta del delirio. Así como hay percepciones delirantes, un paciente puede tener un recuerdo delirante. Pero esto es un poquito más difícil de identificar fenomenológicamente porque tendríamos que
tener la certeza de que ya ha sucedido esa experiencia a ese individuo, ¿correcto? Se interpreta de manera, así como se interpreta de manera delirante una percepción normal, un recuerdo delirante, se interpreta de manera delirante un recuerdo o una memoria normal. Entonces, un acontecimiento que tuvo lugar en el pasado es explicado de manera delirante. Un hombre de 50 años cuya enfermedad mental se había prolongado durante cerca de 2 años, afirmaba que su salud había estado permanentemente afectada desde que tenía 16 años, cuando le sometieron a una operación para implantarle un convólvulo dorado en su intestino. Probablemente a los 16 años le han hecho una cirugía de apéndice, una apendicectomía, pero él asocia ese recuerdo y lo interpreta de manera delirante. ¿Correcto? Y así se genera el delirio primario. Primero, chicos, en un primer momento, temple o humor delirante. Aparecen nuevas significaciones. Empieza a aparecer la percepción delirante o ocurrencias delirantes. Empieza a predominarse o a cristalizarse el delirio. Empieza a haber el pensamiento delirante, ya hay incorregibilidad. Se empieza a integrar al sistema de pensamiento el delirio y ya se sistematiza y hay un sistema delirante. ¿Sí? Ahora, al final, chicos, el contenido de los delirios va a depender mucho de las características culturales, sociales y hasta la edad de los pacientes. Normalmente en pacientes jóvenes los delirios son autorreferenciales, de daño, y en pacientes ancianos son delirios de culpa, de ruina, de robo. Eso va a depender ni de la cultura, va a depender del contexto emocional, del contexto cultural, del contexto social o incluso hasta del contexto político. ¿Sí? Y a medida que la masificación de Internet va influyendo progresivamente en todos los aspectos de nuestra vida, yo ya he llegado a ver en la clínica, chicos, delirios asociados al uso de los dispositivos. Los pacientes sienten que a través del Facebook los están espiando o aparentemente fuera de los haters, ¿no?, que podría haber en una publicación, sienten que sí los están difamando. Hablamos de los delirios de persecución, que son los más frecuentes, y el paciente cree que alguien, pero de una manera delirante, está interfiriendo su vida desde el exterior. Un paciente creía que era perseguido por los agentes del Interpol, había tapado con papel todas las fuentes de luz de su casa, afirmando que habían colocado cámaras en estos. Yo no puedo llegar a entender por qué ese paciente llega a creer eso, a menos de que de repente sí haya sido o tenga una historia en su biografía, que sea de repente un espía de la KGB o un espía de la CIA. Ahí sí podría entender eso, ¿no es cierto? Los delirios de infidelidad, donde se identifica como un delirio, el paciente cree que la pareja o el cónyuge lo está engañando, pero se basa en evidencias delirantes. ¿Bien? Un paciente estaba muy preocupado porque creía que su esposa le era infiel con muchas personas, incluyendo entre otros a su jefe y a su médico de cabecera. Basaba estas creencias ya que su jefe había conversado en una reunión que ofreció en su casa y que el médico había estado en una cita en su consultorio a solas con su esposa, a pesar de que esto no había sido de la manera que lo explica. Ahí hay delirios de infidelidad. Al final, chicos, el contenido de los delirios no es lo que nos interesa. A nosotros lo que nos importa es la forma de la idea. Si es un delirio primario o es un delirio secundario. Y eso permite también el diagnóstico. Los delirios de amor o erotomaníacos, que están dentro del síndrome de Clerenbaum, es mucho más frecuente en mujeres. El objetivo del contenido del delirio con frecuencia es una persona de otra clase social más alta que el paciente. Una mujer cree que un hombre de mayor edad y con un estatus social más elevado está enamorado de ella. Incluso afirma que esta persona le da signos y atisbos de su amor. En respuesta a esto, la paciente puede enviar cartas o incluso seguir al objeto amado. Yo recuerdo mucho esto cuando era residente. Había un asistente en mi servicio y una paciente con esquizofrenia desarrolló delirios erotomaníacos hacia el médico. Y se tiraba en su carro, lo esperaba afuera, lo quería abrazar. Entonces son delirios erotomaníacos. Les he debido traer el video para que vean. Y se puede desarrollar eso, ¿no? Luego, los delirios de grandeza, ¿qué contenido creen que tengan? El paciente va a creer que está destinado a tener un objetivo grandioso, que puede ser el nuevo Mesías, ¿correcto?
Y el paciente está convencido de ser una personalidad famosa o tener poderes sobrenaturales. Y esto sucede más que todo, sería idea deliroide de grandeza. Una paciente maníaca quería ser descendiente de la casa real de Estuardo y por tanto de algún modo era en realidad María I de Escocia. Invitó a la reina y al primer ministro de Inglaterra a una fiesta en su piso de estudiantes porque pensaba que sería un honor para ellos estar invitados. Lo justo es que sean invitados. ¿Hay una congruencia con la idea? Por supuesto que sí. Y luego tenemos los delirios místicos religiosos. El paciente está convencido de que es un emisario de Dios o puede convertirse en algún objeto o en un alienígena. Una paciente quería ser un emisario enviado por Dios al departamento de salud de su localidad y que mediante la oración podía hacer aparecer pan y vino en el consultorio del médico. ¿Eso es comprensible o es posible? No es posible. Y el contenido de los delirios, como les he dicho, chicos, ¿no? Al momento de que se cristaliza la idea delirante, depende del background, de conocimientos, así como también de la cultura, intereses y preocupaciones predominantes. Ahora, los delirios, ¿qué es nihilismo? A ver, ¿alguien sabe qué es nihilismo? Negación, muy bien. Entonces, ¿qué creen que va a tener un paciente con delirios nihilistas? Niega su existencia. Muchas veces el paciente dice, no tengo intestinos, no tengo cerebro. ¿Correcto? Niega su existencia y incluso hasta esta negación es llevada al extremo. En estos pacientes, si se les pregunta su nombre o su edad, no tienen nombre ni edad. ¿Dónde nacieron? No han nacido. ¿Quiénes eran sus padres? No tienen padres. ¿Tienen dolor de cabeza o de abdomen o de cualquier otra parte del cuerpo? No tienen cabeza ni abdomen, incluso algunos no tienen ni cuerpo. ¿Correcto? Y esto sucede mucho el delirio nihilista en algunos síndromes en los adultos mayores. ¿Correcto? Y los delirios de ruina o pobreza, ¿qué contenido creen que tengan? Tienen que ver que el paciente va a estar en la ruina completa o va a llevar a la indigencia que afecta a su familia. Y delirios de culpa, haber cometido un pecado imperdonable o ser responsable de las tragedias de otros. Una paciente anciana pasaba todo el día corriendo de un lado a otro de su casa, retorciéndose las manos y diciéndole a su preocupada familia que se sentía miserable, despreciable y que lo único que merecía era morir. Les dijo a sus hijas ya casadas que eran ilegítimas, que la casa en la que vivía no les pertenecía, que era robada, y a su marido con el que llevaba 30 años de relación, que no estaban casados legalmente. ¿Correcto? Los delirios hipocondríacos, ¿qué creen que va a tener? ¿Qué contenido va a tener, chicos? El paciente está convencido de tener una enfermedad grave, pero ya de manera delirante. A pesar de que de repente se le muestra que no es así, sigue creyendo que tiene una enfermedad y lo va a conducir a la muerte. Una paciente anciana con depresión a la que se le había realizado un reemplazo de válvula mitral por fiebre reumática decía sentirse despreciable y desesperada y describía sobre sus funciones físicas que nada está funcionando. Y esto es justamente lo que sucede, ¿no? Esos delirios nihilistas asociados a estos delirios hipocondríacos se conoce como síndrome de Cotard, ¿ya? Síndrome de Cotard. Delirios nihilistas más los delirios hipocondríacos asociado a ánimo deprimido y negativismo. Y esto sucede más que todo en ancianos. ¿Correcto? Los delirios de infestación ya les expliqué, ¿no es cierto? Había un fenómeno sensoperceptivo que se llama formicación. Esa sensación que tiene el paciente que debajo de su piel están reptando gusanitos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en esos delirios de infestación el paciente está convencido de que una araña, un pelo o un gusano o tiene piojos bajo la piel o una infestación de varios insectos. Miren, una mujer de 49 años, madre de 4 niños, uno de los cuales había desarrollado una enfermedad esquizofrénica, se quejaba de dolor recurrente vaginal, que explicaba por la presencia de un parásito que había migrado desde su estómago, donde ya había sido el causante de un dolor epigástrico, previamente diagnosticado como una hernia hiatal. La paciente describía que el parásito viajaba a través del torrente sanguíneo, siendo responsable de diferentes achaques y dolores que había experimentado en el pasado. Afirmaba haber expulsado en las heces una multitud de pequeños gusanos rojos y excrementos, incluso en una ocasión una rana verde de 5 centímetros. ¿Alguien puede expulsar
visualizar en las heces una rana verde de 5 centímetros? Imposible. Entonces, acá hablamos del síndrome de ECBO, que ya les expliqué, ¿no es cierto? Se tiene la creencia de estar infestado por organismos pequeños pero macroscópicos, más la alucinación táctil, que es la formicación. Y puede estar asociado a un delirio o a una idea sobrevalorada. Esto más que todo asociado a la intoxicación por cocaína. Y los delirios secundarios, que hemos dicho, ¿no es cierto? El delirio primario es incomprensible en última instancia. Una paciente maníaca afirmaba ser María I de Escocia, admitía que la reina en cuestión vivió y murió hace siglos, pero afirmaba ser descendiente de ella y sentirse completamente autorizada a decir que era María I de Escocia. Un paciente deprimido creía haber cometido el pecado imperdonable. Todas las discusiones e intentos de persuasión, incluso con una persona cuyas opiniones religiosas respetaba, fueron inútiles a fin de proporcionar alivio. Entonces, el delirio secundario se conoce también como idea deliroide o idea delirante secundaria, donde hay una función psíquica alterada que explica la génesis del delirio. Son comprensibles en el contexto de otros fenómenos psíquicos anómalos. Acá probablemente la paciente tiene el estado de ánimo alterado, tiene euforia, está maníaca y por eso cree que es María I de Escocia. Acá el paciente está deprimido y por eso cree que ha cometido un pecado imperdonable. Se puede llegar a entender por qué ese paciente está experimentando esa idea. Eso se denomina idea deliroide, delirio secundario, ¿correcto? Entonces puede haber un estado de ánimo patológico, puede haber una alteración de la percepción o una alteración de la conciencia. Justamente lo que le preguntaba a su compañera. ¿Cuál es tu nombre? ¿Patricia? Sí, ahora ya te das cuenta, ¿no es cierto? Si está alterada la conciencia, un ancianito puede creer que las enfermeras lo quieren perjudicar, pero está alterada primariamente, ¿qué? La conciencia, ¿correcto? Y luego vamos a hablar de las ideas obsesivas. Normalmente, chicos, nosotros ya hemos hablado que experimentamos nuestros pensamientos como si fueran nuestros, pero un paciente con ideas obsesivas experimenta que hay una idea que se mete a su cabeza en contra de su voluntad y se resiste a ella y sabe que esa idea es irracional. Muchas veces, por ejemplo, un paciente puede pensar que cada vez que pisa las divisiones de las baldosas se va a transformar en otra persona. El paciente sabe que eso no es posible, pero la idea se le mete y le genera y no es experimentada de manera egosintónica. Al hablar de egosintonía, el paciente con delirio se siente bien con su delirio, cree en el delirio. En cambio, en una idea obsesiva hay egodistonía, le genera ansiedad. Exacto. La idea obsesiva está dentro de un síndrome obsesivo, ¿correcto? Va a generar una gran respuesta afectiva, ansiedad y culpa, y lo que les decía, son egodistónicas, van en contra de la voluntad del paciente. Entonces, una idea obsesiva, recuerden, es intrusa, persistente, incluso hasta podemos decir que es parásita. El paciente la siente externa y le genera ansiedad. Puede ser una idea obsesiva, puede ser una imagen mental o un impulso obsesivo. No tiene ningún propósito, domina el pensamiento del paciente y va más allá del punto de relevancia y utilidad. Y el contenido de las obsesiones puede variar, puede ser de tipo sexual, religioso, simetría, miedo a hacer daño a otros. Y acá les tengo ejemplos. A ver, ¿quién me puede leer este ejemplo para que no se me duerma? Un hombre de 40 años de edad comenta a su médico que a menudo llega tarde al trabajo porque tiene problemas para despertarse temprano. Él atribuye este problema al hecho de que durante la noche se levanta varias veces de la cama para revisar los seguros de las puertas y ver que las hornillas de la estufa estén apagadas. Además, el problema se exacerba por su necesidad de contar todos los semáforos a lo largo de su camino al trabajo. Si sospecha que se le ha pasado alguno, se pone muy ansioso y debe regresar y contarlos todos de nuevo. Y eso es justamente la experiencia de una idea obsesiva. Se le mete al paciente el hecho de que esa duda patológica de no haber cerrado bien probablemente las cerraduras. Y además también ese pensamiento mágico que tiene que contar todos los semáforos. Porque si no cuenta todos los semáforos, por ejemplo, puede pensar que su mamá va a morir. Él sabe que
No es posible que suceda eso, pero no se puede resistir a hacer, digamos, el conteo porque eso baja su ansiedad. ¿Correcto? Y, a ver, ¿cuál es tu nombre? Oriana. Tú eres hermana de Andrea. Sí. A ver, dime. Un adolescente de 15 años de edad es llevado al médico por su madre por conductas extrañas. Informa que su hijo a menudo llega tarde a la escuela porque pasa más de una hora en la ducha todas las mañanas. Cuando se le pregunta por esta situación, dice que tarda tanto tiempo porque se siente obligado a lavarse de cierta forma y debe repetir todo el proceso sin cometer algún error. Él sabe que esa conducta es ridícula y que hace que llegue tarde a la escuela y otras actividades, pero parece no poder dejar de hacerlo. Pues miren, si ustedes se dan cuenta, el paciente le genera egodistonía a la conducta, sabe que es excesiva y desproporcionada, pero no puede dejar de hacer. Correcto, eso es lo característico de una idea obsesiva. Y luego vamos a hablar de las ideas sobrevaloradas, ya para terminar alteraciones del contenido, chicos. Es una idea comprensible y esta idea sobrevalorada es característica. Yo siempre les pregunto esto, cuando veamos personalidad, la idea sobrevalorada es la forma psicopatológica de los trastornos de personalidad. Lo mismo sucede en los problemas de conducta alimentaria. Una paciente, por ejemplo, con anorexia nerviosa, tiene esa idea sobrevalorada respecto a su peso y forma corporal. ¿Correcto? Son ideas comprensibles y aceptables. Es decir, miren, si ustedes se van a dar cuenta, por un lado está la idea delirante primaria, acá está la idea delirante secundaria, acá está la idea obsesiva respecto al insight, acá está la idea sobrevalorada y acá están las ideas o las creencias normales. Pues va como si fuera una dimensión, ¿correcto? Pero se sostiene más allá de los límites de la razón. ¿Qué decía McKenna respecto a las ideas sobrevaloradas? Son creencias anómalas, solitarias, pero no tiene la característica de la idea delirante ni tampoco la egodistonía de la idea obsesiva, porque se experimenta de manera egosintónica, la idea sobrevalorada. Una paciente, por ejemplo, con anorexia, se siente bien bajando de peso, ¿o no? A ver, díganme. Se siente bien bajando de peso. Es egosintonía, recuerden. Entonces, la gran diferencia entre la idea obsesiva es la egodistonía y la idea sobrevalorada es la egosintonía. Si me siento bien con esa idea. ¿Correcto? Y al final preocupa o domina la vida del paciente. Jaspers habla de esa coloración afectiva que se le da a esta idea. Y miren, es comprensible en términos de la personalidad y de sus antecedentes. Un ejemplo, por ejemplo, de una creencia, una idea sobrevalorada, es, por ejemplo, dentro de la personalidad narcisista, una persona que piense que por el hecho de que es médico merece un trato especial. No está por encima de las demás personas. Y eso domina toda su vida. Y toda su vida empieza a maltratar estudiantes, a maltratar residentes y a tener problemas en el trabajo. Pero esa idea impregna toda su vida y es de su personalidad. Y el paciente se siente bien con eso. ¿Quiénes nomás ven lo anormal de esa idea? El resto de las personas. Sí, eso es una idea sobrevalorada. Son conceptos aislados que se desarrollan de una manera comprensible a partir de una personalidad y una situación dadas. Entonces, les vuelvo a recalcar, la forma psicopatológica de la expresión de los trastornos de personalidad es la idea sobrevalorada. ¿Ya? Entonces, tienen una cualidad similar a las convicciones políticas, religiosas o éticas. ¿Quién no ha conocido, por ejemplo, o no ha visto esta historia de los kamikazes? Que por una ideología religiosa pueden llegar a dar su vida. Lo mismo sucede, por ejemplo, ahora que estamos en campaña política, cómo se pelean, ¿no es cierto?, por sus ideologías, ¿correcto? Pues y ahí les pongo ese ejemplo. Y acá tenemos las ideas sobrevaloradas, ¿dónde se encuentran, no? No se ve muy bien acá. Está presente, por ejemplo, en estados paranoides, es decir, trastornos de personalidad paranoide, en los celos patológicos, en la hipocondriasis también se habla de idea sobrevalorada, en la dismorfofobia, en el síndrome de Ekbok, en la anorexia nerviosa o en el transexualismo. Hay una normalidad en la personalidad que usualmente se presenta con ideas sobrevaloradas, ¿no? Y esto es lo que la referencia.
Y acá tenemos un cuadro resumen de las alteraciones del contenido del pensamiento. Miren, la idea delirante puede ser posible en contenido, la mayoría de veces no. ¿Puede ser corregida? No. ¿Tiene egosintonía? Sí. ¿Cómo es el grado de certeza de una idea delirante primaria? Absoluto. La comprensibilidad, esto permite, miren, este cuadrito resume todo lo que les he explicado. La comprensibilidad, ¿cuáles son no comprensibles? Las primarias. ¿Cuáles son comprensibles? Las secundarias, donde hay una alteración en otra función psíquica. La temática, la mayoría de veces de la idea delirante, es autorreferencial. Hay una variedad de temas y remiten con tratamiento. La idea delirante sí remite con tratamiento. ¿Una idea sobrevalorada tiene la posibilidad de contenido? Por supuesto que sí. ¿Puede ser corregida? No. ¿Tiene egosintonía? La mayoría de veces sí. El grado de certeza es variable, es comprensible por la autobiografía y la personalidad del individuo. ¿Cuál es la temática? Social, política, religiosa y de personalidad. ¿Tiene variedad de temas? Sí. Remite con tratamiento. Es bien difícil que una idea sobrevalorada dentro de un trastorno de personalidad remita con tratamiento. Por ejemplo, nosotros hablamos de los religiosos que son extremos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, va una idea sobrevalorada. Y las ideas obsesivas, ¿es posible el contenido? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Es corregible? Sí. El paciente sabe que lo que está pensando es imposible, ¿no? Egosintonía, no hay egosintonía, más bien hay egodistonia. El grado de certeza es variable, se puede comprender, tiene limpieza, control, hay variedad de temas, remite con tratamiento, sí. Cuando miren, dense cuenta, con esto diferenciamos todo. Y finalmente, para terminar, chicos, ya no aburrirlos, porque siempre he conversado yo esto con la doctora Noemí, ¿no? Es imposible en 45 minutos darles tantas cosas, y eso que yo, chicos, todavía lo resumo. Trato de resumir y darles las cosas puntuales. Se dan cuenta, es bastante el contenido. Y hablamos del lenguaje. Al final, chicos, el lenguaje es una función compleja que permite comunicar nuestros pensamientos. Para poder comunicarnos tenemos que tener un código. Si Oriana, por ejemplo, en este momento habla en francés, yo no sé francés, ¿voy a entenderle algo de lo que me dice? No. ¿Correcto? Deriva, digamos, de características del sistema nervioso central y de nuestro aparato fonador. Entonces, el habla y el lenguaje se van a examinar por separado. Esto ustedes, chicos, lo van a ver en alteraciones periféricas y centrales en neurología. Entonces tenemos que caracterizar y se examinan por separado de la cognición. Tenemos que caracterizar en la evaluación cómo de manera espontánea se da el habla, la fluidez, la velocidad, cómo se articula y a qué me refiero con prosodia. Yo normalmente le doy un contenido afectivo a mi lenguaje. Si estoy triste hablaré, sí, es así. Si estoy muy contento, hablaré con una prosodia. Y eso se da, por ejemplo, en la poesía, en la declamación. ¿Correcto? ¿Cómo se da la prosodia? ¿Sí? La comprensión auditiva y finalmente la capacidad de repetir palabras, frases, la sintaxis y la gramática dentro de un determinado lenguaje. ¿Sí? La espontaneidad, el lenguaje es espontáneo, no solamente es una respuesta a una pregunta. Tiene que ser fluido, ¿no? No existen pausas y hay una conexión entre palabras vocalizadas y emitidas. Yo, por ejemplo, no voy a empezar a hablar sin conectores lógicos, ¿no es cierto? Yo no voy a decir pensamiento, palabra, y así voy a seguir hablando, ¿correcto? Hay una latencia de respuesta. La latencia de respuesta es si yo, por ejemplo, a su compañera le digo, ¿qué es esto? Ya, es un Apple Watch, ¿no es cierto? ¿En cuánto tiempo me ha respondido? En menos de 2 segundos, ¿correcto? Y si yo a un paciente, y miren, dense cuenta, si esto yo le muestro a un paciente de una comunidad amazónica, ¿me dirá que es un Apple Watch? No, depende del contexto cultural, pero eso se produce en menos de 2 segundos. Si un paciente está deprimido y está con rumiación del pensamiento, ¿a qué me refiero con rumiación en el curso? Hay ideas que dan vueltas y vueltas por su cabeza respecto a que es una mala persona, no sirve para nada. ¿Ustedes creen que va a responder inmediatamente al mostrarle un objeto? No. ¿Correcto?
el tema mutuo, se comparte el mensaje, perseveración y tangencialidad, la comprensión, con la retroalimentación se lo evalúa, la calidad general, utilización de reglas sintácticas y gramaticales. Y al final, chicos, yo siempre en mis grupos, por ejemplo, de práctica les he enseñado, el lenguaje tiene cualidades, ¿ya? ¿Cuáles son las cualidades del lenguaje? Velocidad, volumen, latencia de respuesta y calidad general. La velocidad tiene que ser una velocidad adecuada, el volumen tiene que tener un volumen adecuado, la latencia de respuesta es lo que ahorita, ¿cuál es tu nombre? Lo que ahorita le he preguntado a Adriana. Y la calidad general es esa capacidad de utilizar las reglas gramaticales y sintácticas del lenguaje. Y la conducta asociada, ¿no? La mímica y el lenguaje corporal. ¿Y qué alteraciones se van a presentar en los trastornos del lenguaje? Alteraciones de la articulación. Cuando tengo dificultades para articular palabras, hablo de disarte. Puede haber maneurismos articulatorios, lenguaje robótico, forzado, vacilante. ¿Correcto? Y tartamudeo, esto se llama disfemia. ¿Sí? No hay un flujo normal en el lenguaje y es interrumpido por pausas. Y la modulación, recuerden siempre, chicos, que la prosodia va a ¿qué? Asociado al contenido emocional del lenguaje. Si yo les doy una noticia triste, no se las voy a decir riéndome a carcajadas, ¿no es cierto? Y trastornos en la producción. Y esto ya va mucho asociado a lo que hemos visto en pensamiento. Esto es presión de habla o logorrea. El flujo del lenguaje presenta demasiadas palabras, ¿no es cierto? Y una latencia de respuesta disminuida. Lenguaje enlentecido es lo mismo que sucede en una depresión. El flujo es lento, llegando incluso al silencio absoluto. Puede haber ya alteraciones como afonía, incapacidad para vocalizar, disfonía, dificultad para vocalizar, voz ronca, susurros, o un lenguaje estereotipado. Y esto más que todo, el lenguaje estereotipado va asociado, chicos, a alteraciones orgánicas, ¿no? Donde un paciente tiene un lenguaje repetitivo y automático, como si no existiera una alteración en un control sobre la producción del lenguaje. Verbigeración es cuando un paciente repite frases de manera más rápida y al final de la oración. Miren, doctor, ¿cuándo puedo salir del hospital? ¿Cuándo puedo irme? Vete, 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 vete. Repite así. Esa es verbigeración. ¿Ya? Y también se conoce como palilaria cuando se repite una palabra por completo. Y en la producción del lenguaje, ya hemos hablado del lenguaje estereotipado, la logoclonía es repetir la última sílaba de la palabra. No quiero ir al hospital, tal, tal, tal. Y más que todo esto se produce en alteraciones orgánicas a nivel cerebral. El lenguaje perseverativo tiene que ver mucho con el pensamiento perseverativo. Se repite frases y oraciones más allá del punto de la conversación. Miren, me he preguntado por qué estoy aquí y así sucesivamente es un movimiento estratégico. Mi negocio y así sucesivamente. Yo estaba trabajando en la ciudad con el servicio de comida y así fue como llegué involucrado y así sucesivamente. ¿Qué está repitiendo el paciente? Así sucesivamente. Y con esto, chicos, hemos terminado, que es una clase que trata